Bueno, la grabación de la clase del miércoles quedó recontra truncada, se cortó la luz, no volvió más la clase. Así, ahora espero que no suceda nada. Sí, no, ojalá que no. No, Ayer espere. tampoco andaba, o había problemas, no sé, un desastre. Espero que no vuelva a suceder nada. Bueno, habíamos empezado a leer este texto, acá está la facultad del lenguaje. Habíamos marcado, si tuviéramos que escoger una propiedad única para definir a la especie humana, nos dimos cuenta que no era una única la que marcamos, porque habíamos marcado que el ser humano razona, fabrica y utiliza instrumentos, habla, crea y maneja símbolos, representa realidades externas y ocupa todo el universo. Habíamos marcado prácticamente todas las opciones. Habíamos empezado a leer el primer párrafo y habíamos marcado o habíamos subrayado que una de las cuestiones más importantes era esta. El homo loquens es el hombre, o sea, el ser humano tiene la característica de poseer o tener en posesión el lenguaje como la capacidad que nos hace humanos. Y yo les había dicho que en la teoría de Chomsky, que es la teoría innatista del lenguaje, él sostiene que todo ser humano nace con la capacidad del lenguaje y que después lo va aprendiendo en lo que se llama la interacción social, que el lenguaje era una capacidad humana, la lengua era la parte social de ese lenguaje, que podía ser lengua inglesa, lengua española, lengua portuguesa, de acuerdo al lugar y el lugar cultural y el lugar geográfico en el que uno nace, y que el habla era la parte física de esa capacidad del lenguaje y de esa lengua social, que para poder llevar adelante un lenguaje verbal teníamos que tener físicamente, por ejemplo, un paladar, una lengua, una dentadura, labios, porque si no se dificulta. Y habíamos visto que el lenguaje no solo es lingüístico, sino que hay un lenguaje musical, pictórico, hay otro lenguaje matemático, algebraico, bueno, diferentes formas de expresar ideas a través de diferentes tipos de signos. ¿Se acuerdan todo eso? Habíamos visto, Sí, bien, unas sí, profe. imágenes, perfecto. Unas imágenes con diferentes tipos de signos y de lenguajes. Habíamos leído este párrafo y habíamos marcado que esto era importante. Desde un punto de vista intuitivo, solemos establecer una correlación entre la naturaleza humana y la posesión del lenguaje. El primer rasgo de personificación que atribuimos a los animales o incluso a otros seres no animados es precisamente el habla. Y habíamos dado el ejemplo de que muchas veces decimos, mi perro parece una persona, cuando me mira parece que me está hablando, y justamente siempre ponemos el rasgo del hablar, del poder hablar en las personas, justamente porque somos los únicos animales que tenemos esta formación física. Y habíamos mencionado al loro que puede hablar, porque justamente tiene un aparato físico que se lo permite, pero que está totalmente limitado a la reproducción de un sonido, no al razonamiento, ni a la posibilidad de construir nuevos símbolos, que eso parte del pensamiento humano. Y el pensamiento humano es posible gracias a que tenemos un lenguaje, una lengua y una capacidad física del habla. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, habíamos dicho que pensamos en signos, en forma de signos, en forma de representaciones, a las cuales le atribuimos un sonido, y ese sonido justamente son las palabras. Y habíamos quedado, si no me equivoco, habíamos terminado el párrafo y habíamos quedado en las propiedades del lenguaje humano. Ahí teníamos que empezar, si no me equivoco. Retomamos rápidamente, leemos el último párrafo para poder relacionarlo con el párrafo 1.2 y ahí seguimos. Hay muchos datos que demuestran que el lenguaje está en la base de buena parte de nuestras capacidades específicas. Como seres humanos tenemos una capacidad específica. Lo específico, o yo lo menciono mucho esta palabra, la especificidad, es lo que nosotros sabemos hacer específicamente.
Por ejemplo, ustedes van a ser profesoras de lengua y literatura, específicas de lengua y literatura, por lo cual no van a poder dar matemáticas por más de que sean profesoras. Y que cuando uno hay una vacante en matemáticas necesita un profesor específico en este tipo de conocimiento. Bueno, eso es la especificidad de alguien. Cuando, por ejemplo, alguien estudia una especialidad, un médico, es justamente eso, es la capacidad en la que se va a especializar. Nosotros tenemos una capacidad específica, y en este caso es el lenguaje, como seres humanos. Es difícil concebir un conocimiento estructurado sin la posesión de un lenguaje. En sí, esto es un dato y muy importante. El lenguaje es una estructura que está conformada por ciertas partes que funcionan según ciertas reglas. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en gramática, por ejemplo? ¿Cuáles son las reglas de funcionamiento del lenguaje como sistema? Sin el lenguaje no podría entenderse la construcción y el manejo de herramientas complejas, ni tampoco de otros sistemas simbólicos o de representación. Nosotros podemos hacer una interpretación de un cuadro, que es otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje pictórico, lo podemos hacer a través del lenguaje verbal. Así que piensen que un lenguaje matemático puede ser explicado por un lenguaje verbal. Un lenguaje pictórico puede ser explicado a través del lenguaje verbal. Un lenguaje musical, por ejemplo, escucho una canción, puede ser representado por un lenguaje pictórico. Pinto lo que esa canción me sugiere a mis emociones. Esa capacidad que nosotros tenemos de representar un mismo mensaje en diferentes lenguajes, justamente es lo que se llama pensamiento o razonamiento. Interpretación, lectura, interpretación y capacidad de producir nuevos signos y nuevos mensajes a través de un signo ya existente. ¿Las estoy complicando mucho? ¿O me van siguiendo? No, profe, no, te vamos siguiendo. Bien, perfecto. Cualquier cosa ustedes me Sí, dicen. sí. Ni tampoco otros sistemas simbólicos o de representación. Ni siquiera la conquista de un territorio tan amplio y variado como el que el hombre ocupa en la actualidad y el que puede llegar a ocupar en el futuro, puede conseguirse sin un esfuerzo colectivo de acumulación y transmisión de experiencias pasadas. La única manera que tenemos nosotros de conservar la cultura es transmitirla, y esa transmisión se hace a través de un sistema de signos que son lenguajes. La música folclórica que se transmite de generación en generación, las obras de arte, las obras literarias, los relatos narrados de, por ejemplo, el mito, la leyenda, que hoy ya pasaron a ser forma o parte de la cultura escrita, lo que hacen es ir conformando un corpus cultural que se mantiene gracias a que existe un lenguaje que lo representa. Y un destinatario que lo interpreta y lo reconstruye o reescribe. Y le va dando nueva forma a medida que va pasando el tiempo. Por eso la cultura también va cambiando. De coordinación y planificación entre muchos individuos diferentes. El nivel de complejidad de todos estos logros humanos es tan alto que resulta impensable sin las capacidades que derivan del lenguaje. Bien, podemos pasar entonces, si no hay ninguna duda, al punto número 1.2, propiedades del lenguaje humano. Sí, profe. Igual Bien. ahí se une Ornella. Sí, Por ahí ella que... ahí la esperamos, justo la están leyendo. Igual tiene la clase grabada. Sí, así sí. que- Bien, entonces, la facultad del lenguaje, punto 1. Nosotros somos seres hablantes. Lo más importante del punto 1, y en síntesis, es que lo que nos identifica y nos hace específicamente humanos es la capacidad del lenguaje. Con esa frase nosotros sintetizamos este punto 1.1. El hombre que habla, justamente, que es el título, el hombre hablante, lo que nos hace específicamente humanos es la capacidad del lenguaje. 1.2. ¿Cuáles son las propiedades del lenguaje humano? De eso que nos hace específicamente humanos.
Y ahí la espero que se una, así empiezo la explicación con todos. Entonces, abro pizarrón. Síntesis del punto número 1. Es la capacidad del lenguaje. Bien, ahí lo tenemos, entonces, resumido, el punto 1 de este material. ¿Algo más que a ustedes les parezca que es importante agregar? No sé. ¿Tienen el material a mano? Si no, lo pongo en pantalla. El título de este material... Uy, ¿cuánto que tengo armado? Abierto. El título de este material es, me voy al principio, El lenguaje y las lenguas, capítulo número 1, la facultad del lenguaje. Por lo tanto, ya hay una dirección de cómo voy a leer este material. Me va a parecer que el lenguaje aparece como una facultad. Entonces hay una perspectiva. Las autoras de este texto observan el lenguaje como una facultad. Dentro de esta facultad, lo que hace al hombre, específicamente ser humano, es la capacidad del lenguaje. Y ahora vamos a ver cuáles son las propiedades del lenguaje humano. Bien. Ahora, hola Ornella, ¿cómo estás? Hola. Bien. Te estábamos esperando para continuar con el material que habíamos empezado la clase pasada. Así entramos, así todos empezamos en el mismo punto, que es el punto 2, propiedades del lenguaje humano. Lo que dije anteriormente, no te hagas problema, que está grabado. Dale, no hay problema. Bien. Comparto entonces en pantalla y vamos acá. Punto número 1, entonces, lo que nos hace específicamente humanos es la capacidad del lenguaje. Punto número 2, ¿cuáles son las propiedades del lenguaje humano? Y leemos. ¿Alguien quiere leer que no sea yo? Ese silencio quiere decir que yo. Yo lo leo si quieres, profe. Dale, Gianelelo. ¿Para dónde me perdí? Acá. Ahí donde. Ahí. Propiedades del lenguaje humano, acá. Listo. El lenguaje humano es un instrumento muy especializado y potente. ¿Cuáles son sus principales propiedades? Que emplea signos, que nos permite transmitir información, que utiliza la escritura, que nos permite intercambiar experiencias, que sigue unos patrones fijos. Bien. ¿Dejarían alguna de estas propiedades afuera del lenguaje humano? No entiendo la última que dice que sigue unos patrones fijos. ¿A qué Ahora se se refiere con ahora patrón? se los explico. Es lo El que... resto, en esa tengo duda, pero el resto todo, creo. Bien, entonces, principales propiedades del lenguaje humano. ¿Emplea signos? Sí. Las letras son signos. Sí. La marcamos. ¿Permite transmitir información? Claro que sí. Perfecto. ¿Utiliza la escritura? Sí. Bien, la oralidad y la escritura. Perfecto. ¿Nos permite intercambiar experiencias? También. También. La única manera que nosotros tenemos de transmitir nuestras experiencias es a través del lenguaje, y que lenguaje ya sea musical, pictórico, siempre quiero decir escultura y se me va, literario o lenguaje con signos lingüísticos o con cualquier otro tipo de signo. ¿Y qué significa que sigue unos patrones fijos? Por ejemplo, miren, vayan o traigan a sus cabezas el cuadernillo de gramática que les dio Olga. En ese cuadernillo de gramática ustedes ven que hay ciertas clases de palabras. Las palabras se clasifican según sus funciones.
función sintáctica, semántica, morfológica. Dentro del sistema cumplen una función sintáctica y después conforman una oración, esa oración se analiza según ciertas estructuras. Bueno, eso es un patrón fijo. Ejemplo, el sustantivo, quiero dar una oración común y corriente, el sustantivo cumple la función principal o prioritaria de ser núcleo del sujeto. ¿Ya lo vieron eso, por ejemplo? Sí, profe. Bien, eso es un patrón fijo. Dentro de una forma de analizar el lenguaje, que es el estructuralismo, que mira la lengua como un sistema conformado por estructuras y aísla la oración del contexto para ver cuál es la función de cada una de las palabras, el sustantivo es siempre o prioritariamente el núcleo del sujeto, porque después cumple otras funciones que las pueden cumplir otras palabras y que no son exclusivas del sustantivo. Pero la exclusiva del sustantivo es el núcleo del sujeto. Eso es un patrón fijo. La lengua, nosotros cuando hablamos de propiedades del lenguaje humano, sigue un patrón fijo. ¿Ahora se entiende qué significaría un patrón fijo? Sí, profe. Entonces también. Exacto. Son las reglas gramaticales que nosotros vamos estudiando para comprender cómo funciona el sistema de la lengua. Bien. Admito a Maru que se sumó. Continuamos entonces con la lectura. Importante que registren en sus materiales cuáles son entonces las propiedades del lenguaje humano. Emplear signos, darnos la posibilidad de transmitir información, utilizar la escritura, intercambiar experiencias, seguir patrones fijos. Yo borro porque si no cuando bajo me bajan todas las inscripciones. Ahí estamos, seguimos. Las lenguas del mundo son, como sabemos, muy diversas entre sí. A pesar de esta diversidad, todas ellas proporcionan a sus hablantes las mismas potencialidades generales, a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior. Bien, nosotros no leímos ese apartado anterior. Para entender esta identidad sustancial, será necesario encontrar las propiedades comunes que permiten explicarla. No se trata de buscar rasgos simplemente frecuentes en una determinada zona, en una familia de lenguas o en la mayoría de las lenguas. Se trata de identificar aquellos rasgos que se hallan en todas las lenguas precisamente porque son propiedades esenciales y definitorias, es decir, porque son características de diseño que hacen que las lenguas naturales sean como son y funcionen de la manera en que lo hacen. Bien, las lenguas tienen rasgos en común y rasgos específicos. Eso es una idea que nosotros podemos anotar como importante que se desprende de este párrafo. Son las propiedades que cualquier lengua posee por el mero hecho de ser una manifestación natural de la facultad del lenguaje. Responder a la pregunta anterior supone, por tanto, encontrar los rasgos definitorios del lenguaje humano. Bien. Me quedo acá, a ver si lo puedo volver a agarrar. Si no, lo tengo que volver a escribir. Texto. No. Bueno, me quedó abajo del texto y no me di cuenta. Toda lengua tiene un rasgo específico, pero también tiene un rasgo común que la une a las otras lenguas y un rasgo específico que la hace particular. Ejemplo, la lengua que nosotros hablamos, lengua castellana, deriva de un tronco común, junto con otras lenguas llamadas lenguas romances. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? ¿Escucharon No, alguna? ¿No? No recuerdo. Bueno. Literatura clásica. Nos vamos a la clase de literatura clásica. Con la profesora Silvana Tarquini, si no me equivoco. Les habló de dos grandes literaturas originarias, griega y latina. ¿Sí?
A lo mejor no todavía. O empezó por los mitos griegos o latinos. Sí, empezó con los mitos. Empezó con los mitos griegos y latinos. Bueno. A ver si me pueden contar más o menos qué vieron en literatura clásica y yo uno las características, el tronco común de ahí. ¿Qué es lo que hace? Cri, cri. No, sí, no importa, cambio la pregunta. ¿Qué es lo que hace que podamos hablar de literatura clásica, griega y latina? ¿Por qué griega y por qué latina? Es una de esas preguntas que parecen difíciles y que tienen una respuesta para reírse. Bueno, esa es. De ese tipo de preguntas que suelo hacer yo. ¿Por qué se divide en literatura clásica en griega y latina? Porque tiene las tres, o sea. Hay dos. Literatura clásica nuclea a dos ramas, la griega y la latina. Juntas, en una asignatura, se llaman literatura clásica porque pertenecen a un periodo histórico particular. Pero ¿por qué habrá una literatura griega y una latina? En sí, cuando ustedes vean los mitos griegos y los mitos latinos, se van a dar cuenta que son todos los mismos dioses y que cambian de nombre, pero son el mismo dios. Zeus, el dios, y después tienen, por ejemplo, Poseidón, que lo recuerdo, el dios de los mares. O sea, van a ver que los dioses son los mismos y que tienen las mismas particularidades, pero que no se llaman igual en la literatura griega que en la literatura latina. ¿Por qué será? Ahora en clásica estamos viendo eso Los dioses, sí. bien, porque obviamente ustedes van a ver que este tipo de cultura era una cultura politeísta, que creía en varios dioses, el pensamiento mitológico, que es anterior al pensamiento filosófico o científico, pero en sí... La profe Sí, habla de, no sé si está bien, pero ella dice de traducciones, ponele. Acá se llama Pepito, no, pero acá está traducido, dice, y acá se llama Juan. exacto, exacto, muy bien. Va por ahí la pregunta. Por ejemplo, traducir un libro no es simplemente pasar la palabra literal de un lenguaje al otro lenguaje, porque muchas veces la otra lengua a la que estamos traduciendo no tiene una palabra específica para esta palabra. Hacemos un juego, ayer hicimos un juego en el secundario para una intertribu y había palabras, y esas palabras tenían que buscar en inglés una expresión que quisiera decir lo mismo, porque ninguna de las palabras que le habíamos dado tenía una traducción directa al inglés. Entonces, muchas veces, cuando hacemos una traducción de una lengua a otra lengua, no tenemos un término exactamente igual. Ahí está por qué las lenguas tienen especificidades, pero comparten particularidades en común. Algo específico es, una lengua puede mencionar una palabra, una emoción de determinada manera, y en otra lengua no hay ningún término que refiera a esa emoción. Hay que buscar uno similar. Entonces, la traducción se convierte en un nuevo texto, porque no pasa palabra por palabra en sentido literal, sino que lo hace en sentido semántico, con un significado global y más completo. Ustedes en literatura clásica tienen griega y latina, porque los griegos escribían en griego, los latinos escribían en latín. Son dos lenguas diferentes. Pero los dioses, por ejemplo, compartían los mismos dioses, pero no se pronuncian o no se dicen o no se mencionaban y no se describían de la misma manera en la literatura griega que en la literatura latina. Ahí yo les dije que la pregunta apuntaba a un punto muy sencillo. La diferencia está en las lenguas, en el griego y en el latín. El latín es el tronco común o la raíz de la que derivan las lenguas romances.
Esto lo van a ver específicamente en Historia de la Lengua. ¿De dónde nace el español castellano que nosotros hablamos? ¿Por qué somos latinoamericanos? Nos ubicamos en un espacio geográfico que es América y hablamos, o somos latinos. ¿Por qué latinos? Porque la raíz, el origen de nuestra lengua está en el latín. Hay 5 lenguas romances. A ver si ahora los traigo, que tienen el mismo tronco común que el castellano. Castellano, inglés, francés, portugués, italiano. ¿No escucharon decir alguna vez que el italiano es fácil de comprender si nos hablan despacio? Que compartimos muchas palabras del italiano con el castellano, no es porque los hayamos escuchado nuestros abuelos, sino que es porque el origen de estas 5 lenguas romances es el mismo, que es el latín. Del latín deriva, por una cuestión de uso y de movimiento geográfico, que yo no se los profundizo porque lo van a ver en Historia de la Lengua, y de uso y movimientos geográficos derivan el castellano, el inglés, el francés, el portugués y el italiano. Son las llamadas lenguas romances, por eso hay similitudes entre cada una de las lenguas, pero cada una es específica, tiene una estructura gramatical específica. Miren, les comparto en pantalla esto, acá, acá. Cada una tiene un patrón específico y fijo, diferente al anterior, pero ustedes dicen, me suena. Cuando dice, habla un portugués y habla un poco lento, me suena. Claro que nos suena, porque compartimos rasgos comunes, que justamente es el origen del que viene cada una de las lenguas, pero específicamente la construcción es diferente. ¿Ahora se dan cuenta qué es lo específico y lo común en cada una de las lenguas? Por ejemplo, cuando cada una de las lenguas se fue separando en diferentes puntos geográficos, ustedes imaginen que todos hablaban latín, pero de golpe un grupo de este pueblo se fue mudando, nómades, se fue corriendo del lugar, se lo voy a contar así, se fue corriendo del lugar, y en el habla, en la forma oral del lenguaje, y no en la forma escrita, vieron que cuando vimos la diferencia entre la oralidad y la escritura, en la forma oral del lenguaje hay ciertas palabras que empiezan a sonar y que uno las va pronunciando fonéticamente, el otro escucha otra cosa y reproduce esa misma palabra con una fonética diferente. Ese se mueve del lugar y se va a vivir a otro lado, pero se lleva la fonética diferente y la reproduce en otro lugar. En ese otro lugar va creciendo un nuevo pueblo, pero que escucha ya una fonética diferente en esa palabra. Entonces, esta palabra que era figlio, en el origen, esa F desaparece, fonéticamente la escuchan, el que la escuchó no escuchó la F, escuchó hijo, hice una evolución así, miren, rapidísima en la historia, hay todos unos cambios fonéticos que se van produciendo en la historia de la lengua de por qué figlio termina en hijo, o fijo, pasa fijo y después pasa hijo. Bueno, estos estaban juntos, este decía figlio y este escuchó en lugar de escuchar figlio, escuchó fijo. Se fue con el fijo, se mudó, generó un pueblo nuevo. En ese pueblo nuevo dijo fijo, no es figlio, pero significa lo mismo. Ahí tenemos una variación de la lengua. Empiezan a aparecer los lectos, la forma de hablar según el lugar geográfico. Después este fijo se mudó, se fue a otro lado, pero en su fonética no dijo fijo, dijo hijo. Entonces, hay 3 maneras diferentes y así la lengua va evolucionando, y de acá el figlio queda en italiano, pero en español, en el siglo, ahora actualmente nosotros decimos hijo. De manera muy ordinaria les conté más o menos los cambios históricos que se fueron dando, consonánticos y vocálicos, para que exista
un castellano en una parte del mundo, un italiano en otra parte del mundo, pero tiene que ver con los cambios fonéticos que se van dando en la transmisión oral de generación en generación, que van generando o nuevas lenguas o lectos, que hagan que en una parte se pronuncie de una manera y en otra parte se pronuncie de otra. En sí, la lengua tiene rasgos y particularidades en común, el italiano con el español, pero muchas especificidades. Esto es propio del español, este giro idiomático es propio del español, pero no aparece en otra lengua, por ejemplo. Por ejemplo, hay veces que te dicen, en italiano guarda significa mirar, pero ningún italiano te dice guarda la tele, o sea, yo guardo la tele, miro la tele. Utilizan otro giro idiomático, por más de que guardare sea mirar. No sé si me explico. Esos giros idiomáticos son específicos o son patrones fijos de determinadas lenguas, que se aprenden, obviamente. Cuando alguno de ustedes estudió otra lengua, inglés, portugués, italiano, francés. Portugués en la escuela. Yo sé italiano también, un poco de italiano. Maru, ¿vos sabés italiano? Perfecto. Cuando ustedes estudian otra lengua, estudian los patrones fijos y las estructuras gramaticales con las que está construida la otra lengua. A lo mejor no, pero sí, en mi época era así. O en inglés, por ejemplo, que estudian en el secundario la gramática inglesa. Ustedes ven que la construcción del inglés, la forma no es artículo, sustantivo,